Hola amigos de Contexto, aquí una vez más esperando a Julio Ortega Tous, que se encuentra de viaje y ya mañana se reintegrará con nosotros. Amigos, vamos a tocar hoy un tema que nos afecta al bolsillo y es el tema de la economía nacional, el tema de cómo estamos. El bolsillito de uno se resiente cada vez que hay cualquier movimiento, sea de la tasa del dólar, por ejemplo, la subida del precio de la gasolina, bueno, una posible reforma fiscal. Por un lado, sabemos que nuestra economía es la que más crece de la región. Todavía ahora, el último informe que ha dado el Banco Central del último trimestre, que estamos un poquito más bajo, se reportó un crecimiento de un 5.7 del PIB, pero estamos a la cabeza de la región, incluso de Panamá, que es una de las economías también que más crece en este lado de América Latina. Sin embargo, a pesar de ese crecimiento muy positivo de nuestra economía, la gente se queja en la calle de que no ve, que no lo ve, que no le llega, que no participa. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer un análisis de a quién le llega este aumento, este desarrollo, porque realmente se ve en las calles de Santo Domingo, principalmente la capital, ¿no? Bueno, es una nueva capital de hace 10 años, vemos los negocios también prósperos, aunque claro, prósperos algunos y otros que entran y salen, porque también hay mucha informalidad. Pero se ve progreso. Sin embargo, la gente se queja mucho en la calle de que es un progreso que no le llega. Entonces, yo quisiera hacer un análisis con un economista que habla muy claro. Y me refiero a Antonio Siriaco, el vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien nos gusta mucho conversar sobre economía y hacer análisis de, bueno, cuáles son las proyecciones para nosotros los dominicanos, qué podemos esperar, bueno, ahora que estamos en esta coyuntura política tan delicada, diría yo, porque hay un enfrentamiento en el Partido de la Liberación Dominicana, que ahora mismo es el partido más fuerte de la República Dominicana y, bueno, también pudiera haber hasta una división y esto podría afectar la estabilidad económica del país, a menos que la oposición no se una completa, que también podría pasar, pero lo veo como difícil, ¿verdad? Bueno, vamos a darle la bienvenida a Siriaco. Antonio Siriaco, bienvenido a este programa Contexto una vez más. Sí. Quisiéramos pues hablar, Siriaco, sobre, primero, a mí me gustaría hacerte a ti una pregunta que a mí me hacen en la calle. Claro. Y yo no soy economista y yo te la voy a transferir a ti. Claro. A mí me preguntan en la calle, yo soy una banderada de que el crecimiento económico de la República Dominicana es el mayor de la región. Y a mí la gente entonces me responde diciendo, Mónica, ¿y a quién es que le llega ese crecimiento? Y yo te la voy a hacer a ti esa pregunta. Mira, muchas gracias, Mónica, por tu invitación a Contexto. Y te voy a responder de forma inmediata a esa pregunta. Porque yo creo que es una pregunta que también me las hacen en las aulas a mí, los estudiantes, y uno encuentra una diversidad de personas, grupos, que de una forma u otra se hacen esa pregunta. Yo creo que hay un consenso en el sentido de que la economía dominicana es una economía de alto crecimiento. Incluso un informe muy reciente del Fondo Monetario Internacional dice que la República Dominicana entre el periodo 1993-2018, después de Panamá, ha sido la economía de mayor crecimiento en ese periodo. Y evidentemente que, como tú has dicho en el inicio de este programa, ha habido signos de modernidad en esta sociedad. Modernidad entendida por progreso, es decir, tú encuentras actividades incluso muy moderna en la República Dominicana, el metro de Santo Domingo, el teleférico de Santo Domingo, incluso cuando uno va a las importantes zonas turísticas, va por carreteras que relativamente están en buenas condiciones, o si tú vas desde Santo Domingo a Barahona o a Pedernales, te va en carreteras relativamente buenas, en buenas condiciones. Todo eso son signos de modernidad. Y esa inversión que se ha hecho en infraestructura en la República Dominicana ha permitido también impulsar el crecimiento. Ahora, ¿cuál es la queja de la gente? La gente dice, bueno, obviamente que hay una situación en la cual la redistribución de esa riqueza, la redistribución de ese progreso que ha habido en la República Dominicana no ha sido de forma, vamos a decir, equitativa. Porque históricamente la República Dominicana no había tenido una política, vamos a decir, de bienestar social.
esa política al estilo europeo, e incluso en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, de esa política de welfare, ¿no? Sí, y ya a partir del año 2004 se comenzaron a establecer de las pensiones. Claro, el sistema de pensiones entra en el año 2001, se va consolidando, vienen esos programas de asistencia social de protección a aquellos grupos más vulnerables, como son los casos de Comer es Primero, esas políticas que maneja el gabinete social. Sin embargo, hay que decir lo siguiente, que aún todavía esta es una economía donde los salarios parten de una base muy baja. Y eso dificulta que la gente pueda percibir, porque el salario constituye el elemento en el proceso de trabajo, el elemento que captura gran parte del crecimiento de la economía. Claro. Oye, bien. Claro. O sea, si tú tienes, para que la gente entienda, cuando tú tienes una empresa y esa empresa vende mucho, tú como dueño de la empresa, tú dices, oye, recibí muy buenos ingresos, pero tú tienes trabajadores ahí. Si esos trabajadores tú no le mejoras los niveles de salario, entonces no van a percibir que tu empresa creció. Entonces, eso ocurre en la República Se usaba Dominicana. la figura de los bonos para dar dependiendo de lo que gane. Claro, dependiendo, empresa. existe esa figura, pero generalmente son empresas grandes, organizadas. Y cuando tú analizas, esta es una economía donde la mayoría de las empresas, más de un 70%, más incluso, son pequeñas y medianas empresas que no tienen esa organización. Sí. Y que verdaderamente los salarios que pagan no son salarios, buenos salarios, vamos a decir, son salarios relativamente bajos. Y eso es un elemento que en cierta manera dificulta. Aquí no ha habido una política salarial que permita que cada vez que la economía crezca, entonces eso se manifieste en mejores niveles salariales. Fíjate que aquí el Código de Trabajo lo que plantea es un aumento, un incremento de salarios mínimos, y ese incremento de salarios mínimos se hace cada 2 o 3 años. Y no toca los otros salarios, por ejemplo. Exactamente, sí. Son salarios sencillamente para determinado tipo de empresas que están sectorizadas. Y eso, en cierta manera, dificulta cuando tú vas precisamente a la Tesorería de la Seguridad Social, las empresas formales que cotizan, básicamente el salario promedio, quizá más de un 75%, son salarios de 18.500 pesos hacia abajo. Que no dan para la canasta básica. Para la canasta básica. Cuando tú comparas el coste de la canasta básica promedio, que es de 30.000 pesos. Claro que hay una canasta para el primer quintil, que es el más pobre, pero mira qué se da ahí. Es importante también uno compararla con el promedio, porque tú vas a zonas que tú la tipificas como pobre y de repente tú encuentras que el chico que vive en una casa, ¿verdad?, con un piso de tierra, con techo de zinc, tiene unos tenis Jordan o Nike, que le da prioridad, a ese tipo de bienes de consumo que no son parte de la canasta básica del primer quintil, sino del número 5. O de repente tú encuentras que tiene una televisión por cable, o tú encuentras que tiene un celular, como dicen, del último generación, de última generación. Entonces, todas esas son cosas que tú tienes que compararlas. Y tú dices, no, tenemos que acercar gran parte de ese ingreso medio a la canasta promedio realmente que se está vendiendo en el mercado. Y esas son situaciones. Claro, hay que decir lo siguiente, Mónica, que hay programas de protección social, de transferencias condicionadas monetarias, que están muy focalizadas a grupos que tienen ingresos que están por debajo de la línea de pobreza. Por ejemplo, estaba revisando hoy precisamente un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el último informe sobre la pobreza monetaria, y la línea de pobreza ya actualizada, indexada, ahora es de 5.000 y algo. O sea, una persona que gane por debajo de 5.000 y algo se considera pobre. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Esas personas que están por debajo de esa línea de pobreza lo focaliza, le da una tarjeta y le va subiendo el cápita. Entonces, hasta que lo va sacando de esa línea de pobreza y lo lleva a 5.000, no sé, 800. Pero ahí viene entonces la pregunta de hasta dónde es realmente que esa persona ha salido de la pobreza. Claro, entonces, porque si tiene un subsidio,
si fuera Claro. que hay un programa Claro. para que salga con ese dinero porque se está preparando Claro. a insertarse en el mercado laboral, pero mientras sea que se le está dando Claro. 5,000 pesos, Claro. 6,000, aunque fueran 20, Claro. no va a salir de la pobreza, No, porque es simplemente coger unos fondos y Y ponerlos ahí y transferirlos. Claro. Eso Eso, no eso que tú dices, eso es una preocupación. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque tú lo que estás generando es una capa de personas que son muy vulnerables. Claro. Que la probabilidad de que esas personas vuelvan otra vez a la pobreza es muy alta. Porque Es simplemente que son igualmente pobres, no es ni Claro, siquiera que no lo son, es porque que están recibiendo un subsidio, Exactamente, pero no están creciendo como Claro, personas. están sostenidos sobre la base de una transferencia monetaria que le hace el gobierno, pero que su ingreso laboral no se ha incrementado de forma satisfactoria, porque es el ingreso laboral del trabajo Claro, lo que te permite claro, a ti no salir. hay un trabajo. No hay un trabajo. Y eso es como un muchacho joven cuando tiene su primer Claro. trabajo. No quiere una botella, quiere algo donde se vaya a Claro. desarrollar para poder crecer. Y esa Entonces, realmente es la forma natural de tú sacar de la pobreza a la gente. Y eso es una debilidad que tiene el modelo económico dominicano. Porque al final, tú lo que estás es, yo digo que tú lo estás, como dicen, matando la capacidad emprendedora de esa persona. yo creo que es un Se primer acostumbra paso. a eso. Es el primer paso que quizás es necesario de estas personas darle un subsidio, Claro, claro. pero el segundo paso obligatorio es que ese subsidio sirva para preparar a esa persona y que sea un subsidio de, vamos a decir, 5 años, Claro. 10 años, y una vez ya se le vaya disminuyendo paulatinamente y entonces entren Claro, otros, claro. porque si no, no tiene ningún sentido. Es como tú dices, eso tiene que tener un límite. Claro, Un límite claro. en el tiempo, porque los subsidios no son subsidios que son permanentes, no deben ser permanentes, sino porque eso tiene un costo fiscal. Y cada vez más... ¿Y ese costo fiscal Claro, de dónde se paga? claro, Porque todo son los lo que es contribuyentes, producción lo que- o deuda. Claro, O o deuda. deuda. Y en la deuda la vamos a pagar los Claro. contribuyentes. Al final todo recae sobre los contribuyentes. Claro, y por eso claro. es que tenemos nosotros que darle mucho seguimiento a estos programas de transferencias condicionadas, porque también se pueden utilizar para otras cosas. Sí, porque también se Claro. usan para proselitismo Claro, político, claro, porque claro, son claro. capas de la población que pues son parásitas de eso, y si Claro. se les quita, Son dependientes pues de eso. entonces no tendrían con qué Claro. comer. Y eso pasó en el caso, por ejemplo, de Brasil. El caso de Brasil es muy... Claro que esas personas que salieron de la pobreza fueron por subsidios, la Sí, mayoría. 30 Entonces, una millones de vez personas. se le quita ese subsidio, vuelven a la pobreza. Entonces, es ficticio, Es eso no ficticio. existe. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Y nosotros hemos estado precisamente manejando esa parte. Crecemos y decimos sacamos tanto de la pobreza, pero ojo con eso, porque nosotros estamos viviendo un periodo de alto crecimiento. Eso es un periodo, es un ciclo que no siempre será así. Los ¿tú huevos, entiendes? la gallina de los huevos de oro, o sea, las vacas Claro. flacas y las vacas y las gordas. vacas gordas, No y podemos- la famosa parábola, ¿verdad? Sí. de la Biblia, Sí. del faraón y José. Entonces, Sí. todo eso son situaciones que nosotros tenemos que aprender en ese sentido. Yo creo que eso es una debilidad, vuelvo y reitero, del modelo. Claro, concomitantemente tenemos que establecer reformas importantes en otros sectores para tratar de ver. Por ejemplo, yo creo que seguir fomentando y reformando la educación dominicana en el largo plazo es el medio más, vamos a decir, por excelencia de movilidad social. Yo creo que el gobierno lo ha hecho bien en un sentido, Claro. que es la primera parte. La primera parte de, primero, pues, Claro. localizar estos grupos vulnerables, Claro. Lo darle la focaliza, ayuda, claro, pero ahora vamos a la otra parte. Ya lo tenemos, Claro. ¿qué van a hacer ellos para gestionarse ese dinero Claro. por cuenta propia? Claro. Porque si no es un pasivo que le va a caer al gobierno y Claro. por ende a los contribuyentes Claro. y más deuda. Y Entonces, déjame decirte algo, ya hay partidos políticos que están hablando incluso, he visto en la prensa, de establecer eso por ley. que el subsidio sea subsidio por ley. Pero que el subsidio sea ¿qué? Por ley. sea que se le dé por ley, por ley. o que se le dé con principio y fin en un tiempo. No, obviamente que tiene que tener ese principio y fin. Pero es que ahora mismo no lo tiene. Pero ahí supuestamente he visto algunas
llevar esos programas. Bueno, para despolitizarlo. Vamos a ir a la pausa para que tú nos expliques bien esto. ¿Cómo se puede establecer este subsidio por ley? Si es para despolitizarlo y si esta ley pues implicaría que si fuese así, si fuera muy bueno, un proceso en cómo sacaría de la pobreza este aporte económico a las familias más pobres. Volvemos. Amigos, hoy analizamos el panorama económico de la República Dominicana, cómo se comporta el bolsillito suyo, ¿verdad? Cuando tiene que sacar los chelitos y al fin del mes no le alcanza, ¿verdad? O este mes sí guardó mucho y le alcanzó. ¿Usted guardó mucho este mes? Yo le pregunto, ¿verdad? Porque ojalá que haya guardado mucho, pero para guardar mucho hay que o ser muy, pero muy organizado o recibir mucho. ¿Cuál de los dos le tocó? Bueno, nos habla hoy, en esta ocasión, el economista Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Siriaco, hablábamos en el segmento anterior de la complejidad de este panorama actual económico. Tú me decías que hay sectores incluso que quieren poner los subsidios por ley, cosa que, bueno, eso habría que ver porque tenemos muchas leyes en nuestro país. Pero antes de darte la palabra y que nos expliques bien esto, yo te pregunto, se habla de redistribución, de que crecemos mucho, pero la redistribución es mala. Pero esa palabrita de redistribución a mí me parece hasta un poquito peligrosa. Porque esto de redistribuir, como decíamos, de quitarle al que más produce para dárselo a los que no producen, lo veo bien, como decíamos, si se hace con un programa de que esta gente vayan a prepararse y a realmente salir de la pobreza, porque si no lo único que está creando es deuda. Entonces, digo que es un panorama complejo también, porque también se habla no solamente de los subsidios a los pobres, sino de las exenciones fiscales, que es un costo tributario para el país. Pero también se habla de que nuestro país es muy atractivo en la región por esas exenciones fiscales. Entonces, nos representan un costo muy alto. ¿Qué hacer? No es tan sencillo mover el tinglado económico para mejorar. Entonces, la clase media, que es la que no recibe ayudas, porque los más pobres las reciben, los más ricos también, porque todas esas compañías que tienen exenciones son las compañías enormes. Y entonces se quiere que los medianos se formalicen. Yo misma digo, bueno, es importante formalizarse, animo a las personas. Y me dicen, Mónica, ¿pero cuánto tú le pagas al contable? Y yo le voy a tener que pagar al contable. ¿Y tú tienes beneficio? Le digo, no, yo no tuve beneficio este año. Ay, entonces. Entonces yo tengo mi beneficito ahí agachado. Si le voy a tener que pagar a un contable 10,000 pesos para que me lleve un igual contable, se me va a agachar. Entonces, por eso es que digo que es bien complicado, Siriaco. Mira, yo lo que creo que este país tiene que acometerse a hacer reformas. Yo creo que nosotros hemos alcanzado un nivel importante de crecimiento, incluso hay políticas públicas que ya se han convertido verdaderamente en parte ya de la dinámica, ¿no? Y los actores y los agentes económicos son conscientes de que hay que tener una estabilidad macroeconómica, que la inflación tiene que ser una inflación relativamente dentro de la meta, que el tipo de cambio no puede tener sobresalto. Todo eso ya se ha internalizado en los agentes económicos. Eso es importante. Ahora, a partir de ahora son reformas para ser un país maduro y un país desarrollado. Y cuando uno llega a esos puntos, como tú has dicho, las cosas son mucho más difíciles, el esfuerzo es mucho más difícil. Por ejemplo, el caso de las exenciones, te voy a poner ese ejemplo. Yo estoy de acuerdo con las exenciones, pero yo creo que todo tiene que estar vinculado con una estrategia de desarrollo. Por ejemplo, nosotros tenemos un modelo de servicio que hasta ahora ha sido importante. Por ejemplo, el sector turismo te genera 7,000 millones de dólares. Aquí las zonas francas, por ejemplo, te están generando 5,000, casi 6,000 millones de dólares. Que se han recuperado, que estuvieron. A ver, perfecto. Ahora, tenemos que darle más contenido a esos bienes y servicios, contenido tecnológico, vamos a decir, que haga que nuestros productos se vendan más caros, que haga que ese servicio, por ejemplo, del turismo, sea un servicio que no sea
no solamente sea de sol y playa, sino también que exista un mayor encadenamiento, por ejemplo. Que tendríamos todo, con lo que somos privados de con América. El medio ambiente, con la cultura, con la agricultura. Y todo eso implica mayor conocimiento. Ahora, si nosotros orientamos nuestros incentivos a ese tipo de empresas, por ejemplo, no tener incentivos generalizados, que todo el mundo quiere un incentivo, entonces el Estado, no, el Estado tiene cuáles son los sectores que ha identificado para que verdaderamente esos incentivos sean dirigidos, porque eso está vinculado con una estrategia. O sea, Siriaco, que sería algo así como que los incentivos para el sector turístico, que muchos abogan porque los quiten, porque se gana mucho dinero, ya los hoteles están muy maduros y se pueden quitar. En vez de quitarlo, exigirles quizás que ofrezcan al turismo que pues una ruta cultural, algo ambiental, entonces ahí se lo mantiene. Y así se desarrolla más el turismo. Así se desarrolla más el turismo y además encadena más. Por ejemplo, yo te digo, no es lo mismo tú darle un incentivo a una empresa o un hotel que venga y se instale en Bávaro o en Punta Cana, que se instale en la parte del sur. Claro. Entonces tú dices, bueno, como yo necesito desarrollar el sur, déjame darle un mayor incentivo a esa empresa que se vaya para el sur, porque necesito realmente que allí hay infraestructura, ya todo está bien, entonces hay aeropuertos, necesito darle vida. ¿Cómo se manejaría, Siriaco, esta estrategia de retirar parte de las exenciones? Porque primero son personas que están produciendo dinero, que por eso se les retira, pero al mismo tiempo también hay que favorecerlos porque generan mucho empleo, por ejemplo. ¿Cómo se manejaría esto? ¿Disminuyéndola? ¿Cuál sería la forma? No, yo creo que todo esto son acuerdos a partir de los consensos, por eso es que hay que establecer, por ejemplo, pactos importantes en la República ¿Se calcula en cuánto las exenciones? Las exenciones en este año están estimadas en alrededor del 5.2% del PIB. Estamos hablando de 222 mil millones de pesos. Pero yo lo que digo es lo siguiente, por ejemplo, tú vas a encontrar aquí, empresas que están instaladas, supongamos, en la zona este. Fácilmente pueden aprovechar y hacer inversiones en la parte sur. O sea, lo que nosotros estamos, y yo creo que es algo que es de conocimiento de todo, de que no se le puede dar incentivo a todos, sino que se deben priorizar los incentivos. Son estrategias de desarrollo nacional. Son estrategias de desarrollo, y eso pasa en todos los países. Por ejemplo, nosotros, llega un momento que tú le estás dando facilidades, como aparece, al sector eléctrico en la República Dominicana para importación de combustible. Estamos hablando de subsidios que pueden sobrepasar los 20 mil millones de pesos. Básicamente, zona franca, turismo y energía. Pero básicamente, zona franca, turismo se ha venido desmontando incluso los subsidios, pero zona franca y en el caso del sector eléctrico se llevan la mayor tajada de los subsidios. Entonces, eso tú lo vas desmontando porque llega un momento en que las inversiones que se han hecho en el sector eléctrico le va quitando peso a eso. Entonces, yo creo que las empresas eléctricas son las que más ganan. Y ya una vez, o sea, que serían las que más fácil se le podría quitar el subsidio sin afectar la población, claro, ¿verdad? Porque, bueno, el subsidio que se le da prácticamente de combustible. Sí. Todo eso, ¿tú entiendes? Sí. Entonces, todo eso se va trabajando, se va estudiando, se va viendo cuáles son los sectores. Y yo creo que debe haber una comprensión. Entonces, esos son de las reformas que nosotros tenemos que hacer. El caso, por ejemplo, yo te comentaba de las transferencias condicionadas, los subsidios que se le dan a los grupos más vulnerables. Bueno, tú tienes también que establecer un horizonte, porque si un país se va desarrollando, si un país va mejorando las condiciones de vida, yo creo que cada vez más tú tienes que retirar eso. Claro, o sea que fíjate que tenemos el mismo caso. Claro. Las transferencias para los más pobres y vulnerables, como también los subsidios a las compañías más grandes y productivas. Lo que tú no puedes mantener es que en la medida que la economía crece, en la medida que la economía va mejorando, tú aumentas los subsidios. Eso es algo como que no tiene sentido. Absurdo. Claro, entonces no está aumentando nada. Claro, entonces por eso es que hay que irlo estableciendo. O sea, la pregunta sería,
¿Para qué crece una economía si los subsidios también van a crecer? Para los más pobres, por ejemplo, o porque para se supone que cuando una economía crece... Es porque se desarrolla sola. Entonces, ese desarrollo le va quitando peso a los sectores, porque hay muchos sectores que salen de la pobreza. Hay muchas empresas que ya son maduras, que ya no necesitan. Tú no vas a necesitar subsidio para el resto de tu vida. Bueno, esos son a menos que no sea una persona inválida. Pues claro, ya eso son cosas muy focalizadas. Muy focalizadas. Entonces, entonces esto que tú me decías ahorita, Ciriaco, de que hay incluso propuestas para hacer de los subsidios ley. ¿Qué persiguen? No, yo lo que creo es que eso es un error. Incluso ante la debilidad institucional que tenemos nosotros, eso puede incluso írsele de las manos y convertirse precisamente en un elemento... En una herramienta política incluso. ¿Tú entiendes? Entonces, eso yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque eso, en países como nosotros, con debilidad institucional, con todo un ciclo político muy fuerte, electoral, cuando vienen los procesos electorales, que entonces aumentan el número de tarjetas, todo eso nosotros tenemos que limitar eso, porque esos son, como yo he dicho, son costos para los contribuyentes. Entonces, y no es prudente que a la medida que la economía mejore, entonces tú estés aumentando los subsidios. Tú mencionaste ahorita, Ciriaco, el caso de Brasil, donde millones salieron de la pobreza extrema y una vez se les retiró la ayuda, volvieron. O cambió de gobierno y cambió de política. Y realmente volvieron. Claro. Volvieron porque era muy frágil. Era muy frágil. Sencillamente era una transferencia, entre comillas, condicionada. Pero que eso, además, Brasil todavía es un país que tiene debilidades incluso institucionales. Bueno, se ha visto. Todo eso son situaciones que hacen que tú vuelvas otra vez y regrese a la situación inicial. Bueno, y nosotros tenemos que aprender de eso. Nos vamos a la pausa, y versus estos casos que hemos visto en América Latina, donde se supone que han salido de la pobreza grupos importantes en cantidad, pero por subsidios y que una vez se les retira el subsidio vuelven a la pobreza. Esto versus a otros países como por ejemplo Singapur, y hay más ejemplos. Esos son los casos de los tigres asiáticos. Exacto. Que hay que emular. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué han hecho esas personas que nosotros no estamos viendo? Nos vamos a la pausa y volvemos. Bueno, justamente, Ciriaco, yo estuve leyendo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo valoró 35 países en cuanto al impacto social de estas políticas de subsidio y demás, y nuestro país quedó en el número 30, o sea, bastante bajo. Justamente me imagino que habrá sido porque no es un subsidio que saca, que introduce en el mercado laboral como gestor de su propio empleo y producción, y entonces caemos en esto que decimos que muchos países de América Latina han caído. Entonces la pregunta que te hacía en el segmento anterior es, ¿qué han hecho otros países que sí han salido realmente y en 20 años han tenido un progreso enorme, que no decimos que no lo tenga la República Dominicana porque lo hemos tenido, pero para que sea toda la población, para que lo que demanda, lo que gana esa persona sea realmente por su propio esfuerzo? Mira, yo creo que, y eso está bastante ya estudiado, el ejemplo más, vamos a decir, que siempre se nos pone, y yo creo que es la línea que uno debe de seguir, es el ejemplo de los tigres asiáticos. Por diferentes razones. Fueron países que fueron más pobres que la República Dominicana en su momento, 1960, 1950, si te quieres ir más atrás, y establecieron planes de desarrollo bastante concretos. Fueron países que orientaron sus economías hacia el exterior. No son economías grandes, son economías que pensaron que el mercado de ellos no era el mercado interno, sino el mercado, el mundo, el resto del mundo. Establecieron políticas incluso de subsidios, vamos a decir, a empresas, pero no fueron políticas generalizadas, fueron empresas que ellos impulsaron y que fueron empresas que hoy en día son íconos. Por ejemplo, hablar de Samsung, hablar por ejemplo de Hyundai,
que fueron empresas que recibieron en un momento determinado subsidio del Estado, pero luego dijeron, ya ustedes son empresas maduras, ya no necesitamos que ustedes sigan recibiendo las transferencias del Estado. Ahora tienen que volcarse hacia el mundo exterior y ser competitivos. Y déjame decirte lo siguiente, o sea, hicieron planes, en el caso de Corea del Sur, y en el caso de Taiwán, fueron militares. Y no estoy diciendo que, ¿verdad?, hay que tener un gobierno militar. Lo que sí tuvieron ellos fue una consistencia. Nosotros tenemos una estrategia, una ley que hacia el 2030, muy poca gente habla de eso. Eso se ha socializado poco. No se está llevando a cabo los planes de estrategia nacional. Se está llevando a cabo, pero no hay mucho empoderamiento de la sociedad dominicana, de los sectores productivos. Entonces yo creo que eso es el primer paso que hay que hacer. En esos países la corrupción que significa... Ahí voy. Entonces el segundo paso de eso es, los recursos tienen que ser recursos, como son recursos limitados, el Estado como tal tiene que manejar los recursos con transparencia, con rendición de cuentas, de tal forma que existan pocos escapes. Y establecieron políticas anticorrupción bastante fuertes. Y eso le permitió al Estado, en un momento determinado, tener recursos suficientes, acumular recursos para volcarlo. ¿Y qué nos hace falta a nosotros, Ciriaco, para tomar esas decisiones? Porque es que yo veo que sale un partido, sale otro, sale un candidato y sale otro y siempre es igual. Mira, la corrupción persiste. No, pero yo lo que creo que hay que enviar señales incluso que la gente lo perciba, que la gente vea que hay un empoderamiento de quien dirige, por ejemplo, la orquesta. Y yo creo que eso es importante. Por ejemplo, este señor de México comenzó bien, relativamente comenzó bien, porque dijo, se desprendió de muchas cosas. Sí. Y dijo... Son señales. Son señales. Y la gente hasta ahora lo está percibiendo, que él se está sacrificando. Entonces, cuando la gente ve que el que dirige la orquesta se sacrifica y no es permisivo, sí, porque muchas veces tú puedes ser particularmente una persona seria, sí, pero si tú eres permisivo en tu entorno, la gente no lo va a percibir. Sí. Y es lo que tú dices, esas señales son importantes. Son importantes. A veces dicen, no, porque eso de que no use el avión presidencial, no, son señales. Eso no tiene que ver, sí, son señales. Sí, son señales. Por ejemplo, y mira, te voy a decir, claro, no podemos llegar porque es otra cultura. En el caso de los países asiáticos, el caso de Xi Jinping en China. En China, por ejemplo, dentro de las 14 políticas que asumió, una de ellas era ser fuerte contra la corrupción. Sí. Ahora, todo el mundo sabe cuál es el costo. Claro, eso te iba a decir, que China, la sociedad china tiene porque hay una tradición, claro, desde siempre. Claro, entonces hay una tradición que ya tiene que ver con la cultura, que allí sencillamente a la persona lo llevan al paredón. Claro. Entonces, yo lo que te quiero decir es que en función de nuestras culturas, de nuestra cosmovisión del mundo, tenemos que tener una serie de señales que la población lo perciba, de que la justicia es muy vulnerable en nuestras democracias latinoamericanas, entonces la gente deja de creer. Ahí con los tigres asiáticos. Entonces la gente deja de creer. Y eso es un elemento, ahí voy, una reforma que tenemos que hacer nosotros, es la reforma institucional. Sí. Que esa reforma te va a mejorar a ti toda la actuación del Estado. Porque nosotros necesitamos recursos. Necesitamos recursos para volcarlo a la educación, porque la educación al final es como el elemento común de todo este tipo de... Le permite a la gente formarse, le permite a la gente dedicarse a actividades que muchas veces son atractivas, mejorar su nivel de ingreso, la movilidad social. El elemento por excelencia de la movilidad social es la educación. Parecería entonces ese es el elemento que yo creo que al final tenemos nosotros que mejorar en esta sociedad dominicana. Parecería entonces, Ciriaco, que en nuestro país, y por ejemplo el gobierno del PLD, que ha sido tan bueno en las primeras etapas, y digo en las primeras etapas porque con lo de la educación, yo soy una banderada de la tanda extendida, del desayuno escolar, todo esto, pero la primera etapa y la segunda, en los subsidios, fantástico, como ya dijimos, detectar la primera etapa y la segunda. Hasta en las mismas exenciones, que ahí no podemos decir que es del PLD, sino de todos los gobiernos. Sí, no, eso lo que me refiero es que se ha trabajado hasta un punto, pero hay que seguir. No, porque en la educación tenemos ya el 4%, tenemos nuevos planteles, tenemos la tanda extendida, pero ahora hay que mejorar los profesores y es verdad que se ha comenzado a hacer, pero tímidamente. Sí, muy tímido,
Porque yo lo que digo es que ya deberían estar mejores preparados los muchachos. De hecho, ahí salió el último reporte, fue fatal. No, y déjame decirte una cosa, la clave que hay en la educación son los profesores. Mira, por más que tú veas, el profesor tiene que ser un profesor proactivo y además creativo. O sea, la creatividad al final en las aulas es lo que le permite al estudiante absorber e incluso generar cosas nuevas a partir precisamente de la construcción de un pensamiento lógico, de ser una persona acuciosa, que siempre esté cuestionando. Y esos son los elementos que nosotros debemos despertar en el aula. Si nosotros no construimos un profesor así, estamos, bueno, quedándonos atrás, botando el dinero. Pero yo creo que se ha dado un paso importante. Yo siempre he dicho, comenzamos con el 4%, se hizo conciencia en la clase política que hay que seguir invirtiendo en educación, hay que mejorar los programas formativos, hay que, vamos a decir, consolidar la tanda extendida. Todos esos son elementos que luego van, con el paso del tiempo, si seguimos siendo exigentes, vamos a tener como resultado vamos a decir, un profesional, un estudiante que salga bien formado y que luego entonces ese profesional tenga competencia. Por ejemplo, yo veo que ahora están con el enfoque de competencia. Muy importante eso, porque la gente cree que la competencia solamente es por situaciones de que, bueno, tú tienes que manejar mejor el computador. Eso es una competencia tecnológica. Pero también hay que enseñarle al estudiante una competencia ética. Claro. Una competencia cívica. Claro. De que una competencia que implique que usted tiene que llegar al aula puntualmente, eso es que usted tiene que respetar al profesor. Y eso es parte realmente de un profesional nuevo. Y es algo que adolece el dominicano. Porque la inventiva y la rapidez el dominicano la tiene. Claro. Pero en el cumplimiento de normas no somos buenos. Porque tenemos que comenzar por ahí en las escuelas. Entonces, todo eso al final se refleja en que si somos más o menos competitivos. Claro. Cuando te dicen a ti como, supongamos, cuando te dicen como agente, que tú tienes una empresa o cualquier persona, yo necesito que tú me exporte a China 500, vamos a decir, furgones, no al año, no, sino semanales. Claro, entonces tú dices, caray, y puntualmente, porque esa persona está compitiendo en el mercado internacional. Claro. Todo eso se comienza en las aulas. Imagínate, si el mismo profesor no es puntual, ¿qué ejemplo le va a dar? Claro, se comienza en la formación. Entonces yo creo que nosotros, por eso yo he dicho, estamos en un punto, Mónica, es cierto, vamos a seguir diciendo que somos un país que crecemos, que somos un país, pero hay reformas que tenemos que hacer. Reforma institucional, reforma a la seguridad social, reforma a la educación. ¿Qué son las reformas que nos van a permitir romper, como dice el Banco Mundial, de pasar de un país de renta media a un país de una renta alta o un país desarrollado? Si no, realmente, sencillamente nos quedamos con esa política de marketing que crecemos y somos los que más crecemos. Pero mira, tenemos que romper en la conciencia de los jóvenes dominicanos de que cuando terminan la universidad o se van a hacer una maestría, se quieren quedar. Porque no encuentran oportunidades. Entonces uno dice... Se nos están yendo los mejores cerebros. Claro, yo en estos momentos, a mí me duele, porque una cantidad de jóvenes profesionales que yo conozco, que han ido, que han estudiado fuera y vienen, y de repente me dice, profesor, yo me voy para Canadá. Claro, Canadá está jalando muchísimo. Muchísimo. Entonces nosotros estamos perdiendo, estamos formando a otros países profesionales que lo vamos a necesitar. Entonces uno dice, pero hay una contradicción. Hay una contradicción en la sociedad dominicana, en el modelo de crecimiento, porque crecemos mucho, pero ¿por qué la gente entonces se quiere ir del país? Claro. ¿Por qué los jóvenes se quieren ir del país? Entonces, esas son las cosas que tenemos nosotros que reflexionar y pensar que no estamos haciendo algo bien. Y uno lo dice de la mejor buena fe, con el ánimo precisamente de que vámonos a la pausa y vamos a analizar por qué pasa esto. Claro. Volvemos.
Antonio Siriaco nos acompaña en esta ocasión. Decíamos que, bueno, yo creo que si habláramos en un lenguaje medio campesino, diríamos que hay que darle sustancia a estos cambios que han venido surgiendo en el país y que lo han hecho pues posicionarse en el top de los países latinoamericanos, pero hay que darle sustancia, como dirían las abuelas del campo. ¿Y qué es darle sustancia? Bueno, por ejemplo, a la tanda extendida, que yo soy una defensora y una abanderada, le permite a las madres trabajar, están seguros, pero ya tiene mucho tiempo, ya es hora que se le dé un programa y que estos muchachos salgan mejores preparados que los que no están en tanda extendida. Tú decías, Siriaco, en el segmento anterior que son tantas las cosas que se pueden hacer, entonces y que por qué no se hacen. Yo te pregunto, ¿cómo sacaremos un poco a nuestro país de la política? Porque tenemos ya más de un año hablando de que si va Leonel, que si va Danilo, que si va Hipólito, que si va Luis, que si los partidos chiquitos, que los grandes, que la ley de partido, que al fin es un parcho. Entonces, estamos sumidos en este mar, en este mini mar que no es el océano, y no estamos dándonos cuenta de cosas más importantes que tenemos. ¿Cómo podremos enfocarnos en lo que es más importante? Mira, yo creo que la política siempre va a estar presente. Siempre va a estar en cualquier país. Eso es algo normal incluso. Porque se llega a eso a la base de un compromiso político. Esa es la realidad. O sea, tú no gobiernas al margen de la política. Ahora, yo lo que creo que tenemos que, dentro de ese contexto, ir fortaleciendo las instituciones. Fortalecer la justicia, fortalecer incluso las altas cortes, fortalecer el Estado, las instituciones, porque yo creo que eso es lo que queda, eso es lo que en cierta manera va consolidando una sociedad democrática, ¿no? Tú ves Estados Unidos, por ejemplo, bueno, ganó Donald Trump y gana en contra de todos los poderes fácticos, ¿no? Y las cosas siguen porque hay instituciones ahí que permanecen. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, ¿qué ocurre? Generalmente las decisiones económicas tienen costos políticos, pero también tienen beneficios políticos. Yo te pongo el siguiente ejemplo. Aquí hubo mucha reticencia para aprobar el 4%. Que el 4% para aquí, para... Sin embargo, eso no se hizo porque se veía como un costo incluso hasta fiscal muy grande. Pero ¿qué ocurrió cuando se aprobó el 4%? Se llegó y se vio que el beneficio político del 4% fue mayor que el costo político. No, de hecho, esa es la bandera insignia ahora mismo. ¿Por qué? Porque tú lograste reunir en una cartera más de 152 mil millones. Sí. Entonces esa cartera te da para todo. Ahí tú compras comida para el desayuno escolar, tú compras útiles escolares, tú compras zapatos, y ahí tú reúnes realmente. Y eso, en cierta manera, como se ha hecho, cuando tú lo dices, lo repartes, vamos a decir, en todo el territorio nacional, que tú digas, mira, el desayuno escolar en Barahona, tú se lo tienes que comprar a los que viven en Barahona. Claro, como ha dicho el presidente. O por ejemplo, la construcción de escuelas, la ferretería. Entonces, ha sido la primera vez que hay vamos a decir, un objetivo de utilizar lo que está en el pueblo. Pero en ese mismo aspecto yo te digo que el nuevo ministro de Educación ha señalado que como que las tandas extendidas no se ha hecho nada y que no hay muchas cosas. O sea, que lo mismo que decía ahorita, que la segunda etapa, ¿y para cuándo? No, porque ahí hay que seguir trabajando. Lo que te quiero decir es que para que el político vea que no le tenga miedo a las reformas, porque al margen de los costos políticos va a haber beneficios políticos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay beneficios políticos que no los recoge la persona que lo aplica. Por ejemplo... Y se le tiene miedo a esto. No se quiere, porque los políticos quieren trabajar para su provecho propio, no para el país. Yo estoy seguro que si el actual presidente de la República viera que el pacto fiscal tiene un beneficio político inmediato, inmediatamente lo hiciera. Pero dice, bueno, puede tener un beneficio político, pero quien va a recoger ese beneficio va a ser el que viene, no seré yo. Entonces yo no lo aplico. Entonces esos son elementos que nosotros tenemos que ir afinando
la clase política y ponernos de acuerdo. Porque yo creo que estamos en esa etapa. Mira, aquí se está hablando de una reforma a la seguridad social. Sí. ¿Cuáles son los intereses que están involucrados? Son intereses importantes. Muy importantes. Los médicos, las AFP, las ARS. Y los no es pacientes. fácil. Y los pacientes, los El usuarios. país completo. Completo. Entonces, eso tiene un impacto que si se hace una reforma en el futuro tendrá beneficios políticos. Sí, es cierto. Pero la gente y el gobernante de hoy lo que ve es el coste político inmediatamente. Aquí hay que hacer reformas. Por eso te decía, es que la política lo copa todo, que ¿quién va a hacer las reformas? Si todos los políticos que son los que dirigen el país están ocupados en volver a ganar elecciones. Por eso es que tenemos nosotros que buscar el mecanismo y hacer el relato que legitime esas transformaciones. Por ejemplo, como han hecho todos los países, en un momento determinado, llamar a un gran diálogo, llamar a un gran contrato social, a un gran pacto social y comenzar a discutir esos temas de tal manera que cada quien vea que va a haber un costo político, pero va a haber un beneficio político socialmente. ¿Tú ves Entonces, el momento propicio para llamar un gran diálogo? Yo creo que después de que pasen las elecciones. Después de las elecciones. Porque en este momento no habrá ningún tipo de acuerdos en ese sentido. Entonces, tenemos que pensar que a partir de las próximas elecciones, inmediatamente tenemos que llamar a un gran consenso para discutir esa reforma. No hay forma. ¿Quiénes llamarían a ese diálogo? Yo creo ¿Gobierno? yo creo que el gobierno. Y lo ¿Y puede si el hacer. gobierno no lo hace, el que fuese? No, yo creo que debe ser el gobierno, porque de forma particular, quizás, no sé si la sociedad civil lo podría hacer, pero sí el gobierno debe ser el que lleve la voz cantante, verdaderamente, porque yo creo que es la única manera. Todos los países que han llegado al desarrollo en los últimos 50 años ha sido sobre la base de contrato social. Nos queda un minuto, Ciriaco. ¿Qué ves para este año preelectoral donde se gasta mucho dinero? Tenemos una deuda muy alta, tenemos unas recaudaciones fiscales que han mejorado, pero todavía son deficitarias. Claro. ¿Qué pronosticas? No, yo lo que quiero es lo siguiente: tenemos que tener prudencia con el tema de la deuda. Mucha prudencia. Fíjate que a pesar de que el gobierno ha venido, si uno lo ve, disminuyendo el déficit del sector público, ¿verdad?, el del gobierno central, la deuda ha venido incrementándose. Y cada vez más el peso de la deuda o de los intereses de la deuda tiene un peso importante en las finanzas públicas. Por ejemplo, este año nosotros estamos gastando el 3.9% del PIB solamente en intereses. Y el gobierno está haciendo inversiones que no pasan del 2.8%. Es decir, se está pagando más de intereses que la inversión que está haciendo el gobierno. Sí. Entonces eso le quita más capacidad al Estado dominicano, al gobierno que esté, claro, de hacer políticas públicas de desarrollo, de inversión. Y eso es por un proceso de acumulación de deuda. Fíjate que el gobierno todavía no ha podido colocar los bonos soberanos, porque todo ese ciclo de deuda barata, con tasa de interés barata, eso se acabó. Claro. Entonces tenemos que repensar eso, porque cada vez el entorno internacional te cierra la brecha para tú emitir y financiar gran parte del desarrollo y el crecimiento con deuda pública. Antonio Ciriaco, muchísimas gracias por estar aquí en un lenguaje así llano, explicarnos lo que es la economía nacional, cómo va esto y qué esperar para este nuevo año preeleccionario. A ver si salimos un poco de tanta política. Así es. Gracias, Ciriaco. Gracias a ti. Hasta la próxima, amigos.